Bueno, entonces empezando ya en forma, hoy vamos a hablar sobre Baki Politics y el financiamiento para campañas políticas, especialmente, y nos vamos a enfocar en campañas políticas en Colombia para 2022, las elecciones de 2022. A los que no me conocen, yo mucho gusto, yo soy Raiza y junto con mi socio Nicolás abrimos Baki en 2015 con el objetivo de tener la mejor plataforma de crowdfunding de la región y también desde entonces estamos creando todo el crowdfunding en América Latina. Ha sido un gusto y hemos visto cómo esa herramienta puede de verdad impactar a distintas comunidades y a distintas personas. Pero empecemos a los que de pronto no conocen mucho. ¿Qué es el crowdfunding? Siempre me gusta empezar así. El crowdfunding nada más es que hacer una vaca, algo que es bastante común dentro de la cultura latinoamericana. Está en Colombia, pero también está en muchos países de la región, eh, que es reunirse en un grupo, recaudar fondos entre todos y hacer un fin común. Puede ser un regalo para una persona que nosotros conocemos, una abuelita, siempre el ejemplo que doy. Puede ser hacer un asado, una fiesta o hacer algo posible entre todos, ayudar a alguien en necesidad, ayudar en un momento de crisis. Y también vamos a ver hoy, obviamente, temas de campañas políticas que financiamos nosotros. Lo importante, si nos damos cuenta, es tener una comunidad, varias personas alrededor de nosotros que quieren lo mismo que nosotros, que tienen el mismo objetivo, sea ese objetivo cual sea, y que ese objetivo necesite fondos económicos para verse hecho realidad. ¿Sí? Entonces vamos a involucrar un montón de gente alrededor de ese objetivo que nosotros queremos ver hecho realidad por medio de pequeños aportes. Y en temas de campañas políticas, eso queda aún más fuerte, porque cambia la forma de interacción entre la ciudadanía y los candidatos. Mientras que la ciudadanía puede influenciar a toda la candidatura hoy en día, si nos damos cuenta, hay un tema del Internet y las redes sociales que hace posible que todos nosotros tengamos voz, que todos nosotros podamos ser escuchados e influenciemos a las personas cercanas a nosotros. El crowdfunding hace que nosotros podamos dar un paso extra, lleguemos un poco más allá, financiemos las campañas políticas de esos candidatos a los cuales nosotros creemos. Queremos ver hecho realidad su proyecto político, queremos ver hecho realidad todo lo que nos está comentando, nos gusta lo que propone. Entonces, con el crowdfunding político podemos ir un poquito más allá incluso del voto. Porque si yo voy a votar, puedo votar por un candidato, pero si yo voy a aportar a una campaña, yo hago que esa campaña sea aún más grande, aún más fuerte, aún más poderosa. Mientras tanto, el candidato cambia la manera como interactúa con la ciudadanía, porque siente que esa ciudadanía no solo va a votar en el día de las elecciones, esa ciudadanía puede de verdad impactar mucho más allá. Puede ser posible que su campaña sea mejor, puede ser posible que su campaña llegue a más personas. Y esa es la idea. El candidato entonces va a intentar inspirar cada vez más a más personas, a más ciudadanos. Y todo eso se va a basar en las redes sociales, en la comunicación, en la transparencia y en el crowdfunding. Esas cuatro cosas van de la mano para que el crowdfunding político pueda cambiar de verdad la manera como nosotros hoy en día hacemos política. Parece algo del futuro, ¿cierto? Algo que sí, algún día pasará, pero no hoy, no en ese momento, no por ahora. Y no. Hoy les traigo algunos ejemplos súper interesantes para que veamos cómo eso ya está pasando y cómo podemos, incluso en Colombia, y cómo podemos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, como candidatos, como ciudadanos, como miembros de una campaña política, usar esa herramienta del crowdfunding para hacer llegar a más personas el mensaje y todo el trabajo político que tienen. Entonces, empiezo con el caso Obama, que me encanta. Eh, y en 2008, Obama fue la primera vez que usó el crowdfunding en campañas políticas. Y él usó el crowdfunding diciendo especialmente que era contra el uso de los recursos públicos para su campaña. No quería financiarse únicamente
con el aporte de la ciudadanía, ¿sí? Él creó entonces una plataforma, una página de él, que no fue, ahí vamos a ver ahorita, no fue tan bien recibida, a pesar de que fue una campaña muy exitosa. Obviamente todos sus opositores estaban diciendo que no era transparente porque no decía cuánto dinero había recaudado, pero él tenía una página y se conectaba muy bien con las personas. Usaba esa página web para contar su historia, usaba esa página web para recibir inscripciones de personas que querían estar más cercano a él y también recibir las donaciones. Entonces, él empieza a coger esa base de datos y empieza a llegar a las personas y a conectarse con las personas. Eso es lo más importante en una campaña de crowdfunding, sea cual sea, especialmente si es una campaña política. ¿Quiénes son las personas con las cuales yo voy a hablar? ¿Qué saben de mí? ¿Qué puedo yo contar a ellas que les va a interesar? Y empezar a generar esa conexión, empezar a crear una historia, empezar a contarles la historia mía y con una base, con un tema de fondo, para que esas personas no solo que quieran votar por mí, pero que también se vuelvan esa comunidad de voluntarios que va a convencer a otras personas, a sus conocidos, a que voten por mí, a que vayan a votar, vamos a ver eso también hoy, y a que aporten para que mi campaña llegue aún más lejos. Entonces yo comentaba que ya hemos hecho eso en Colombia. En 2019, como escucharon, Diego también comentar al principio, en 2019 nosotros tuvimos 25 campañas financiadas por Vaki Politics, de 9 partidos políticos, 3 candidatos independientes, y llegamos a 6 departamentos y 10 ciudades distintas. ¿Sí? Fue súper interesante ver cómo candidatos distintos lograron tener éxito en sus campañas y usaron esa herramienta de formas distintas. La campaña más exitosa que tuvimos fue la campaña de Carlos Galán y lo que vimos fueron 45 millones de pesos recaudados de 88 backers. Y él logró hacer todo su proceso de rendición de cuentas, de recaudo, de revisión de los aportes sin ningún problema. ¿Sí? Todos conocen, todos que están acá conocen a Galán, entonces es un excelente ejemplo de lo que se puede hacer con Vaki Politics. Pero en ese momento ya tenemos campañas recaudando fondos. ¿Para qué se puede hacer campañas? Y Diego va a contar un poquito más cómo funciona el tema del calendario de financiación. En ese momento se puede recaudar fondos para recaudo de firmas. Es lo que está haciendo Francia Márquez en su campaña en Vaki en ese momento. Y lo que vemos es que esa campaña ya nos prueba la evolución del crowdfunding político en Colombia. En ese momento, la campaña de Francia lleva 40 millones de pesos de más de 300 backers. Entonces ya es más de 3 veces lo que logró Galán. Entonces lo que podemos ver es que todo el cambio que pasamos desde 2019 hasta hoy, sean cambios políticos, sean cambios sociales, sean cambios en la digitalización de las personas. Sí, en 2019 la gente no estaba acostumbrada a pagar en línea, no estaba acostumbrada a entrar en páginas. Muchas personas aprendieron muchísimo del mundo digital con la pandemia y eso está dando resultado también en las campañas de recaudo de fondos para campañas políticas. Y Francia es un ejemplo de eso. No quitemos el mérito de todo el equipo de Francia. Hubo una planeación de pre-campaña, hubo un diseño de la estrategia, eso siempre debe haber. Es un mercadeo, nadie sale a hacer mercadeo sin tener claro un plan, una comunicación, una imagen visual, ni nada de eso. Y ellos hicieron muy bien ese trabajo y gracias a eso están pudiendo recaudar fondos de forma exitosa en su campaña. Muchísimas gracias, Raiza, por esa tan fundamental introducción sobre el tema de crowdfunding. A continuación vamos a hablar de forma muy breve sobre lo que son las estrategias que se necesitan en una campaña de crowdfunding. Mi nombre es Giovanni Abadía, soy especialista en marketing digital, marketing político, estratega político y todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de marcas en redes sociales. Esta como hace parte de mi conocimiento. Soy experto en crowdfunding y
soy embajador de Baki Global. Funciono como un enlace externo cuya misión básicamente es poder apoyar y acompañar los procesos de las campañas de crowdfunding que se abren en Baki. A continuación entonces vamos a hablar muy brevemente a manera de introducción sobre lo que necesitaría básicamente la campaña para poder iniciar valga la redundancia, una campaña de crowdfunding. Entonces lo primero necesitamos conformar un equipo de trabajo que no necesariamente sea el equipo de trabajo de campaña. ¿Por qué? Porque no queremos saturar de trabajo algunos nodos importantes que están o algunas funciones importantes dentro de la campaña, y experiencias previas pues nos han demostrado que es importante que hayan personas que estén en posiciones fijas independientemente del trabajo de campaña. ¿Qué personas o cómo tenemos que conformar este equipo? Necesitamos un coordinador o coordinadora que pueda direccionar todo el trabajo que se va a hacer dentro de la campaña de crowdfunding. Necesitamos una persona con conocimientos en gráficos, en todo lo que tiene que ver con producción de material audiovisual e infografías. Necesitamos una persona que se encargue del manejo de las redes sociales. Necesitamos 2 o 3 personas que puedan estar a cargo de la recaudación, haciendo seguimiento de cómo están entrando los dineros, cada cuánto, y que puedan hacer seguimiento de las personas, de los aportes que se están realizando, si las personas ya subieron su declaración juramentada, que ya pasamos a hablar de esa parte, o si no lo han hecho, y estar pendientes de los aportes que están en espera de aprobación por la campaña, como también los aportes que fueron rechazados, para podernos comunicar con esas personas. Y necesitamos también poder conectar esto con la persona que se encarga de los asuntos legales de la campaña y la persona que se encarga de la parte de la auditoría. Esa sería como la conformación del equipo de trabajo. Dentro de esas funciones que necesitamos también, que haya una conexión con el ritmo de la campaña. No es recomendable que toda la estrategia de campaña electoral y de estrategia política esté yendo por una parte y que la estrategia crowdfunding esté desconectada de eso, porque nos va a impedir que haya un ritmo positivo o productivo dentro de todo el proceso. Eso es como el primer elemento que tenemos como pendiente en esta fase, ¿no? Ahora vamos a hablar de las estrategias como tal. ¿Cuáles son los fundamentos que necesitamos tener fundamentado? Posicionamiento en redes, un uso adecuado de las redes sociales y de las comunicaciones que esté manejando la campaña. Es importante, insisto, que podamos integrar, porque es uno de los grandes valores que tenemos desde crowdfunding, el ritmo de las campañas. Es muy importante. Lo político no debe ir desconectado de la recaudación, porque básicamente podemos integrar muy bien e ir haciendo campaña a la medida que estamos haciendo promoción de nuestras ideas o de nuestras agendas en la comunicación que vamos a tener con la ciudadanía. Esta comunicación puede estar dirigida hacia lo digital, pero también hacia el ejercicio en calle. En lo digital, pues básicamente podemos conectar, hacer uso también de todo lo que tiene que ver con el marketing y la promoción de la recaudación por medio de publicidad digital, o también a través de foros y conversaciones con la ciudadanía. En calle nosotros podemos, a la par que estamos generando una conversación con las personas, apuntar a hacer una recaudación a través de elementos digitales, o invitando a las personas que puedan conocer pues todo lo que estamos planteando en términos programáticos y en términos también de nuestra recaudación de fondos en las diversas páginas donde vamos a compartir el link de Baki. Eso a grandes rasgos sobre temas estratégicos, ¿no? Posicionar la marca va a ser fundamental, las conversaciones que tengamos con la ciudadanía también, la forma en la que nos estemos proyectando y organizando también. ¿Cuál es la propuesta de valor que tenemos o el valor agregado que tenemos en Baki? Tenemos la oportunidad de tener la asesoría constante de
de todo lo que tiene que ver con el proceso de organización, de recaudación. A través de dos plataformas diferentes hemos desarrollado unos esquemas a través de la plataforma Mindomo, donde está un esquema general sobre los puntos más importantes que debe tener la campaña, y está la plataforma Trello, donde encontramos todo un organigrama de paso a paso de antes, durante y después que necesita la campaña. Entonces la idea cuál es, la propuesta es que podamos organizar ese equipo de trabajo y una vez lo hayamos organizado generemos una reunión para poder empezar a estructurar ese antes, durante y después y todos los términos estratégicos, ¿no? Cuentan con todo mi apoyo, mi respaldo y mi conocimiento experto para esa tarea. Por esa razón, este video es más a manera de introducción para que tengan unas ideas generales y un paneo general sobre lo que es crowdfunding y lo que podemos llegar a alcanzar. Ya tenemos unas experiencias previas con otras campañas que nos permiten entender, y en base a lo que también hemos hecho en estas dos herramientas, en Mindomo y en Trello, todo un conocimiento para que las campañas puedan direccionarse a tener éxito en los tiempos acordados. Significativo, clave y necesario que las campañas tengan a la persona auditora y a la persona de asesoría legal conectada en todo momento, no solo en los procesos electorales evidentemente, sino también en los procesos de recaudación. Desde Baki es necesario que las personas aporten una declaración juramentada que básicamente se encuentra cuando la persona entra en el link y va a generar su aporte, que compromete a que la persona no está pasando por encima o está violando alguna de las disposiciones legales y que ha colocado el CNE para asuntos electorales. Son 10 puntos y es muy fácil de llenar. También es necesario que la persona adjunte el RUT y la cédula. Estos documentos son importantes para el momento en el que cuando la persona que vaya a hacer la auditoría dentro de la campaña lo haga, tenga unos respaldos y pueda pasar esto a una plataforma como SARLAF o a la plataforma que la campaña decida para poder generar una auditoría completa de los dineros que se han recaudado. Es importante también que estas 3 personas estén pendientes, como lo mencionaba, para que no vayan a quedar aportes sin aprobar por parte de la campaña, que es otro momento muy significativo porque los dineros, una vez cumplen estos requerimientos, pues ya pueden pasar a ser evaluados por aprobación por parte de la campaña. Entonces es el momento en el que se recomienda pues que cada uno de esos aportes pueda ser evaluado y pueda ser pasado por otras plataformas como SARLAF, ya lo he mencionado, para la revisión fiscal de los mismos y posteriormente puedan ser aprobados por la campaña para su uso. Es importante también que la persona de la auditoría esté pendiente de este manejo de los recursos para hacer a tiempo el cargue en cuentas claras, que es la plataforma oficial del CNE para todo el tema de rendición de cuentas. Y pues la asesoría legal también para estar como muy pendientes de no infringir o pasar por encima de algunos lineamientos, ¿no? Para estar también pendientes en temas de topes y en temas de tiempos, que es algo fundamental. Bueno, mi idea no es extenderme más, entonces espero esta introducción sobre temas estratégicos y puntuales dentro de la campaña haya sido significativo para ustedes. A través de las personas que están guiando este proceso, a través de los expertos y compañeros del instituto, pues pueden comunicarse para tener mi contacto y que podamos generar esa reunión que había planteado en su momento. Muchísimas gracias y a continuación vamos a hacer una evaluación de la parte legal y bueno, va a hacer una introducción, una explicación sobre toda la parte legal. Muchísimas gracias, les habló Giovanni Abadía y estamos en contacto. Básicamente aquí tenemos el esquema de cómo funciona el crowdfunding político. Como ustedes ven, básicamente el trabajo de Baki es ser el intermediario entre los donantes y el candidato o pues la campaña o partido político o grupo significativo de ciudadanos. Y pues tenemos a un lado el Consejo Nacional Electoral, que es pues la entidad que se encarga de vigilar
y pues de eventualmente revisar pues todos estos procesos de financiación. Una de las preguntas que nos enviaron previamente es ¿dónde se encuentra regulado o qué norma establece que es posible hacer crowdfunding político en Colombia? Entonces, sobre este aspecto, básicamente nos remitimos a la ley 1475, como ven ahí, en los dos artículos, en el 16 y en el 20, en los numerales que aparecen en la presentación, y ahí sencillamente establece que tanto los partidos políticos, los movimientos y los candidatos pues, que se encuentran en campañas electorales, así como los grupos significativos de ciudadanos, pueden obtener financiación de las personas, del público. Entonces, como tal, no hay una norma específica que diga las campañas pueden recibir donaciones por crowdfunding político, sino sencillamente se entiende que pueden recibir donaciones de cualquier persona. Sencillamente, como lo mencionaba Raiz al principio, nosotros hablamos de crowdfunding político porque ya es cuando muchas personas, digamos, por un mismo fin aportan una campaña. Entonces, por eso es que lo llamamos crowdfunding político. Pero la norma de crowdfunding político es la misma norma que pues, siempre ha regido para la financiación de campañas y de partidos políticos que sencillamente pueden recibir donaciones de las personas. Digamos que uno de los puntos importantes para nosotros era que este proyecto fuera posible desde el punto de vista digital. Entonces, una de las cosas que nosotros sabíamos previamente era que, pues normalmente cuando una campaña o un partido político recibe una donación, eso va acompañado de un soporte. En ese soporte pues está la identificación del donante, está donde el donante hace pues las declaraciones en donde pues dice que el dinero, bueno, no proviene de actividades ilícitas, no es un funcionario público, bueno, y normalmente esto se manejaba pues en físico. ¿Por qué? Porque normalmente las donaciones de los partidos políticos pues tradicionalmente funcionan, pues es algo muy cerrado, entonces son personas que pues realmente son allegados al partido, son personas pues que por el grado de conexión que tienen van directamente a la sede de cada partido y pues la donación pues la hacen casi que podría decirse que en físico. Entonces, para resolver esto, nosotros teníamos que tener la seguridad de que podíamos hacer todo el proceso de forma digital. Entonces, pues para esto nosotros tenemos como dos normas que hacen posible esto. Entonces, la primera es el Código General del Proceso, en donde dice que todos los documentos privados se presumen auténticos mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos, ¿sí? Y la segunda ley que tenemos es la Ley 527 del 99, que es la ley de mensajes de datos, en donde básicamente se equipara un mensaje de datos a un documento. Y pues por un mensaje de datos puede ser cualquier tipo de información que se haya generado de forma electrónica, como un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, que obviamente tiene que cumplir con unas normas. Entonces, en palabras concisas, ¿qué quiere decir esto? Que en Colombia, un correo electrónico, por ejemplo, se entiende como un documento. Es decir, cualquier cosa que yo genere de forma virtual que cumpla con unas condiciones puede ser entendido como un documento. Aquí, digamos, hay que quitarnos esta vieja concepción de que un documento es un pedazo de papel o es algo en físico. No, digamos, ya actualmente se entiende pues, que un documento puede ser muchas cosas. Entonces, teniendo estas dos normas, nosotros enviamos un derecho de petición al Consejo Nacional Electoral preguntando si era posible digamos, que los soportes de las donaciones fueran de forma digital. Entonces, pues, esto fue la respuesta que ellos nos brindaron. Y básicamente, ¿qué dice? Que estos soportes se aceptarán siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los artículos que aparecen en la Ley 527, en concordancia con el artículo del Código General del Proceso. Básicamente, los requisitos que establecen ahí es que puede haber una clara identificación entre la persona que generó el mensaje de datos como documento y pues que haya una seguridad en cuanto a ese mecanismo. Entonces, esto como lo logramos en Baki, como lo explicó Raiza, cada persona tiene que entrar y crear un usuario en la plataforma. Y al momento de entrar y crear un usuario, pues tiene que dar toda su identificación y de esta forma es que nosotros nos aseguramos que esta persona es esa persona, ¿sí? Entonces ahí ya en la manera en que esa persona tiene que crear un usuario, estamos pues cumpliendo con estos requisitos de ley y como le explicó Raiza, y como ustedes pudieron ver, todo el formulario que está en la plataforma de Aki Politics es
básicamente un formulario que se utiliza normalmente en físico en las donaciones para partidos políticos, porque ahí está la identificación de la persona y están todas las declaraciones, que como ya las mencioné, que son que no provienen de actividad ilícita, que no tiene un proceso penal en su contra por determinados delitos, que los bienes que está donando no están en un proceso de extinción de dominio, etcétera, etcétera, que son los que se establecen pues en la ley. Otra de las cosas que nosotros quisimos hacer con la plataforma de Baki era que estuviera, digamos, muy emparentada con el tema de las donaciones a partidos políticos. Entonces, por eso, como ya mencionó Raiza, el soporte se genera de forma virtual y también los soportes que tienen que poner las personas y que pues, pide el CNE que reposen, digamos, en la contabilidad de cada campaña y partido político, también se tienen que poner en Baki, como lo son, digamos, el RUT en personas naturales y, por ejemplo, el certificado de existencia y representación legal en las personas jurídicas. Entonces, algo muy importante que es, creo que una de las cosas que también diferencia a Baki de cualquier otro proyecto de crowdfunding es que nuestro proyecto de crowdfunding político realmente está diseñado para campañas políticas porque les facilita a ustedes pues mucho la vida en aspectos administrativos porque todos los soportes y todas las cosas que deben reposar en, digamos, en la contabilidad de las campañas se logra a través de Baki. Bueno, pues otra de las cosas legales que nosotros quisimos y pues que tenemos claro en Baki es el tema de la financiación que no está permitida, los límites y las fechas. Entonces, hablando primero de los límites, en este momento, y digamos pues para lo que está funcionando Baki Politics, tenemos 3 ejercicios, digamos, políticos, por así decirlo. Por un lado, que fue el ejemplo que ya habló Raiza, que fue el ejemplo de Francia, ella en este momento está recaudando dinero como grupo significativo de ciudadanos para la recolección de firmas. Entonces, básicamente, lo que se permite y lo que permite el CNE es que los grupos significativos de ciudadanos que recogen firmas para una persona que se va a lanzar como candidata, digamos, independiente, puedan recolectar fondos. Entonces, esto lo está haciendo Francia y esto se puede hacer desde pues, el momento de que se inscribe el grupo significativo de ciudadanos hasta, digamos, la fecha final que tiene el CNE para la recolección de firmas. Los otros dos, digamos, eventos políticos que tenemos y que pues vamos a tener en Baki Politics son las elecciones de marzo del 2022, que son las de Senado de la República y Cámara de Representantes, y las elecciones de mayo, pues que son de la Presidencia de la República. Entonces, pues yo aquí en la presentación, pues yo puse las resoluciones del CNE en donde están los límites a los gastos pues que puede tener cada campaña dependiendo de, pues a qué cargo está aspirando y también a qué jurisdicción y territorial pertenece, porque en Senado y en Cámara de Representantes el valor de los gastos pues, va a depender de la circunscripción territorial. Entonces, pues ahí están las resoluciones pues, para que ustedes las tengan. Otra de las preguntas que nos hicieron es si las donaciones que reciben los partidos, movimientos o campañas, digamos, tienen algún efecto de impuestos. La respuesta es no, pues siempre y cuando se utilicen para estas campañas o para el funcionamiento de los partidos. Eso está muy claro y está expreso en el artículo 47-1 del Estatuto Tributario, que pues también lo pueden tener ahí que como lo ven está ahí en la presentación. Otro de los puntos es desde cuándo ustedes pueden empezar a recolectar a través de Baki y lo que normalmente se entiende es que se puede empezar a recolectar dineros de las personas a partir de la inscripción como candidato que coincide pues generalmente con el inicio de las campañas. Entonces en el momento en que ustedes están inscritos como candidatos ante el CNE, se pueden empezar a recolectar los fondos, que pues va a depender de cada caso, porque por ejemplo Presidencia de la República son 3 meses antes de las elecciones y el Senado de la República, las inscripciones empiezan 4 meses antes de las elecciones. Entonces pues va a depender de cada como cargo al que se aspira, pero siempre, y se ha entendido siempre que la financiación empieza a partir pues, de la inscripción de la campaña pues, del candidato ante el CNE. Pues como ya lo dije,
nosotros pues pedimos los soportes que establecen por ley dependiendo del tipo de donación. Si son personas naturales, pues se pide el RUT, una fotocopia de la cédula y la insinuación notarial si supera un valor de la donación, que son 50 salarios mínimos legales. Y para personas jurídicas, el RUT, el certificado de existencia y representación legal, la cédula del representante, la composición accionaria y el acta de aprobación en donde la asamblea o la junta de socios autoriza al representante a hacer la donación. Y al igual que en la persona natural, pues también tenemos insinuación notarial si supera el monto pues, que antes dije. Ahora tenemos las fuentes de financiaciones prohibidas, que pues aquí están en la presentación. Realmente pues son muy sencillas y muy concretas. Gobiernos, personas naturales o jurídicas extranjeras. Sobre esto una pregunta que siempre ha, digamos, salido es si una persona que está en el exterior, un colombiano que está en el exterior, puede donar. La respuesta es sí, siempre y cuando sea nacional colombiano. Digamos, no importa en qué parte del mundo se encuentre, lo importante es que sea nacional colombiano. Lo segundo, pues que los dineros provengan de actividades ilícitas o que sean bienes con un proceso de extinción de dominio. Se prohíben las contribuciones anónimas, entonces ustedes pues siempre van a saber quién hizo la donación. También se prohíbe la donación de personas naturales que tengan o las cuales se le hubiera formulado acusación e imputación en un proceso penal en los delitos que pues aparecen en la presentación. Personas naturales que desempeñen funciones públicas o personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se han originado en más del 50% en contratos subsidios estatales, o pues que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar pues monopolios estatales. Y la última, que aplica solo pues para campañas presidenciales, no se permite la donación de personas jurídicas de ningún tipo, tanto extranjeras como nacional. Entonces, pues, esto también pues es muy importante que lo sepan. Al igual, dentro de las declaraciones que hace cada persona, la persona está declarando bajo pues la gravedad de juramento, pues que el dinero que aporta pues no hace parte de esta lista o que no cumple con ninguna de estas condiciones. Entonces también eso pues, digamos que en cierta forma para eso es el formulario. Digamos como los tips mínimos legales que, pues, que nosotros siempre le damos a los candidatos, establecer pues, cuáles son los topes de gastos y límites de acuerdo al cargo que aspira y a su partido político. Tener en cuenta que la financiación privada no solo son los aportes de los donantes, sino los recursos propios, los créditos y recursos provenientes de parientes, del cónyuge o compañero permanente, para mantenerse entre los topes. Verificar si de acuerdo al cargo que se aspira existen topes máximos por persona. Entonces dependiendo del tipo de cargo que se está aspirando, hay un tope máximo por persona. Entonces también eso ustedes lo tienen que tener muy claro. Tener en cuenta las fuentes de financiación previa, pues que las acabo de mencionar. La insinuación notarial, pues que requiere cuando hay una donación de más de 50 salarios mínimos. Y el sexto, y es como el importante en términos administrativos, pues todas las campañas por ley, ustedes saben, están obligadas a utilizar el aplicativo Cuentas Claras para reportar las donaciones recibidas en Baki. Entonces, en Cuentas Claras ustedes van a reportar dos cosas. Por un lado, reportan todos los ingresos, es decir, todas las donaciones que recibieron por Baki como un ingreso. Y en los costos de la campaña, ustedes van a reportar la comisión de Baki y pues lo que cobra las pasarelas de pago. Entonces son como las dos cosas que ustedes reportan en el aplicativo Cuentas Claras, que tienen que usarlos todos, porque pues es el aplicativo determinado por el Consejo Nacional Electoral, pues para que exista la transparencia en estos temas.